Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Galicia Vázquez, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México y a continuación voy a realizar una videoexposición en la cual voy a abordar el tema de los derechos humanos, primero que nada pues en su ámbito histórico, en definición, en concepto, y de igual forma voy a externar en dónde se encuentran tutelados tanto por el derecho nacional como los tratados internacionales, realizando un ejercicio de derecho comparado en el cual voy a tomar como referencia la violencia y la delincuencia dentro del país y las personas delincuentes que tienen derecho, bueno, que tienen sus derechos humanos, contrastándola con lo que son las maras en El Salvador, que a pesar de que son delincuentes, allá su sistema de justicia los hace más vulnerables en materia de derechos humanos. Por último, voy a realizar una reflexión basado en lo abordado de las 4 unidades, de igual forma que externe con mis propias palabras todo lo aprendido y de una forma reflexiva pueda externar todo el conocimiento. Bien, pues primero que nada me gustaría comenzar con el tema de los derechos humanos. Muchas veces hemos escuchado este vocablo, pero realmente no entendemos qué es o cómo nos sirven o cómo funcionan. Bien, pues los derechos humanos a grandes rasgos buscan dignificar la condición humana. ¿Esto qué quiere decir? Que existieron múltiples factores a lo largo de la historia que dejaban desprotegidos a la sociedad frente a las problemáticas del gobierno. Por ejemplo, las monarquías, que existió un monarca que era impositivo, que era absolutista. Entonces existieron algunos fenómenos como por ejemplo la Revolución Francesa, que marcan un parte de aguas en donde el poder soberano o el pueblo empieza a cuestionar al gobierno. ¿Por qué? Porque había muchos abusos y atropellos. Tres. Por ejemplo, en México se encontraban lo que antes eran las garantías individuales, que a partir de la reforma del 2011 pasan a ser derechos humanos. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la Constitución reconoce derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno no te da derechos humanos, sino estos surgen como que de una especie de derecho natural en el cual todos los servidores públicos en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar, promover y hacer valer los derechos humanos. Esto con base y fundamento en el artículo 1 de la Constitución. Asimismo, también dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos pasan a ser constitución, diría un jurista en un video, en una audiencia de juicio oral, que decía que coloquialmente es como si un tratado internacional en materia de derechos humanos fuera arrancado y engargolado a la Constitución. Es a grandes rasgos lo que son los derechos humanos en la nación. Bien, para continuar con esta exposición, me abordé el tema de las violencias y la delincuencia en México. México es un país que se encuentra sumergido en la violencia. Por tal motivo, pues existe una sed muy grande de justicia por parte de la sociedad. Tres. Muchas veces se ha escuchado decir que pues los delincuentes tienen más derechos que los mismos ciudadanos. La realidad es que pues México es un país de protección a derechos humanos que pues genera gran división de opiniones. En México, en la Constitución, en su artículo 16, se establecen las formas en las que una persona puede ser detenida, que es un caso urgente, por flagrancia o por una orden de aprehensión. Por otro lado, el artículo 19 de nuestra Constitución otorga un debido proceso a una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga un procedimiento para poder demostrar su culpabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, están garantizando pues la presunción de inocencia de una persona. Pasamos de un sistema inquisitivo a uno adversarial acusatorio en el cual se resalta el respeto a los derechos humanos por todas las autoridades. En un comienzo de esta unidad pues abordé que esto generaba división de opiniones. ¿Por qué? Porque en México pues ya tristemente no observamos que las personas se mueran por un balazo o algo. Ya vemos ataques directos o contundentes, incluso hasta son divulgados en internet, cuestiones de masacres, de torturas, de decapitados, de desmembrados. Entonces digo, a pesar de que el delincuente en México sea el peor de los delincuentes, tiene íntegros sus derechos humanos y tiene derecho a todo lo que se nos otorga en la Constitución, aún siendo el peor de los delincuentes. Tres. Lo cual pues también genera un sentimiento de justicia, porque muchas personas se cuestionan el decir cómo es posible que esta persona haya hecho estas atrocidades y aún así pues el Estado lo esté tutelando. Para bien o para mal, como les digo, es una división de opiniones. Todo esto viene consagrado en nuestra Constitución y de ahí emanan todas las leyes que tienen que armonizar con nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Por eso existen protocolos de actuación policial en casi todos los ámbitos. ¿Para qué? Para no vulnerar a la sociedad.
Bien, vamos a contrastar esto con el país de Centroamérica, El Salvador, el cual pues al arribo de su presidente Nayib Bukele ha insistido en que se deben de combatir las problemáticas que ellos tienen principalmente de pandillas, ¿no? De igual forma pues son grupos que atentan contra su población civil y pues en su desesperación ha endurecido las medidas. ¿Para qué? Para hacerles frente. Como esto pues podemos ver la prisión que crearon del Alcatraz, que almacena ya una gran cantidad de presos que solamente tienen una comida al día y los mantienen pues ahora sí que aislados de la sociedad. Muchas personas critican esto porque dicen que se le están vulnerando sus derechos humanos. Tristemente sí se los tiene una condición, pero realmente son personas pues de alta peligrosidad. Lo que sí es cuestionable es que ellos por analogía pueden detener a una persona, es decir, puede una persona ir tatuada y el policía te puede decir, ¿sabes qué? Tú estás tatuada así, puede ser que tú seas Mara. Sin investigar más, sin mediar palabra, van y encarcelan a esas personas. En ese sentido, si estuviéramos en un sistema como el nacional, pues se vulnerarían los derechos humanos. El gobierno es permisivo, permisivo con las policías de que actúen de esta forma. De igual forma, pese a las recomendaciones que se han hecho por parte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia ONU, pues el presidente se ha mantenido firme con seguir con estas medidas que a todas luces violan los derechos humanos de su sociedad. De igual forma, pues observamos que las problemáticas de violencia en ese país, al igual que las de México, pues son pues realmente muy severas. Entonces tendríamos que contextualizar bien si el gobierno, qué tanto avanza, pero la realidad es que en mi perspectiva y comparándolo con lo que es el país de México, sí se vulneran los derechos humanos de las personas en El Salvador. Bien, pues para culminar esta exposición me gustaría decir que pues los derechos humanos es la base de todo sistema jurídico. ¿Por qué? Pues porque tantos años que han habido abusos y atropellos en contra de la sociedad, pues este mecanismo o estos derechos que nos otorgan los tratados y las constituciones de cada país es diferente, ¿no? Pero pues sí dignifican la condición humana. Lastimosamente, desde mi opinión, pues muchas veces las personas entienden lo que quieren y realmente tampoco se ve que exista un estado de derecho a partir de la conciencia. Por ejemplo, observamos personas que van y enfrentan al policía, es que usted policía que anda extorsionando y que esto, como por ejemplo el abogado, ¿no? Desde mi perspectiva, pues esto no ocurriría en países como en Estados Unidos, ¿no? Donde las personas tienen más cultura por la legalidad, o países como Canadá, donde las personas respetan pues ahora sí que sus servidores públicos. Aquí en México no es así, pero no es culpa de los derechos humanos, es culpa de la falta de conciencia social de las personas. ¿Por qué? Por conocer los derechos humanos, saber que a pesar de que tenemos derechos humanos como sociedad, también tenemos una responsabilidad. 3. De igual forma, me gustaría añadir que pues los derechos humanos se encuentran presentes en toda la vida de la sociedad. Los podemos encontrar no solamente frente al gobierno, también frente a nuestra libertad como personas. Por ejemplo, hay un derecho humano que es muy interesante, que es el libre desarrollo de la personalidad, que es cómo nos queremos expresar, cómo nos queremos vestir, y no precisamente el Estado nos atropella ese derecho en la misma sociedad. Entonces vemos que los derechos humanos tienen que ir transformándose en forma social y de igual forma hacia arriba, que es en nuestras relaciones con nuestro gobierno, con nuestro poder.